Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En nuestros estudios que hemos estado teniendo acerca de las plagas que Dios envió a Egipto, estudiamos hasta la novena plaga. Hoy nos correspondería estudiar la décima plaga, pero hay una diferencia entre las plagas que hemos estudiado aquí y la décima plaga, porque la décima plaga es la última plaga que Dios envió a Egipto, después de lo cual el pueblo de Israel sería libertado de los egipcios. Pero cuando Dios anuncia o habla con Moisés para decirle lo que iba a hacer en la décima plaga y que iba a ser la plaga final y que Faraón los iba a echar de Egipto, antes de enviar esta plaga, Dios hace un trabajo, habla con Moisés, instruye a Moisés para que Moisés instruya al pueblo de Israel, porque ahora tenían delante no solamente la plaga que vendría, sino la preparación que tenía que tener el pueblo para salir de Egipto rumbo a Canaán. Yo, en vez de poner el estudio o poner la atención del estudio en la décima plaga, vamos a comenzar a estudiar la preparación que Dios hizo para que el pueblo estuviera listo para salir después de la caída de la décima plaga. Así que en este momento lo que vamos a prestar atención es al capítulo 12 y las partes dentro del capítulo 12 que hablan de la preparación que Dios tenía para el pueblo. Y aquí nos vamos a encontrar algunas cosas que las hemos estudiado en la Biblia, pero ahora vamos a detallarla, porque estaremos hablando de que Dios establece la Pascua. Antes de la liberación, el pueblo de Israel debía tener la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo se hace la Pascua? Eso es lo que vamos a estudiar, pero aquí nos encontramos ahora algo para razonar. Nos encontramos que Dios manda a Moisés a enseñarle al pueblo que deben preparar al Cordero Pascual. El Cordero Pascual iba a ser o una oveja o de las cabras, y a eso se llamaba cordero, a una oveja o una cabra, un macho cabrío. Pero en la Biblia ya nosotros hemos estudiado acerca del Cordero de Dios. Y ahora nos encontramos con dos corderos. A un cordero le llamamos el Cordero de Dios, a otra le llamamos el Cordero Pascual. Creo que sería útil poder hacer una diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre el Cordero Pascual y el Cordero de Dios? Poniendo la misma pregunta, pero en el orden de aparecimiento en la Biblia, diríamos qué diferencia hay entre el Cordero de Dios, del cual se habló primero, y el Cordero Pascual,
del cual se está hablando en este momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar del Cordero Pascual y hablar del Cordero de Dios. Comenzaremos con el Cordero de Dios. Ya hemos estudiado en la Biblia varios temas que tienen que ver con el Cordero de Dios. Ahora vamos a señalar algunas cosas que hemos tratado, pero no en la forma y con el aspecto que estamos tratando en este momento. Primeramente, vamos a recordar que cuando el hombre fue creado por Dios y todo era armonía y el hombre estaba en paz con Dios, el hombre simplemente estuvo puesto a prueba para saber si reconocía a Dios como el dueño de todo y él deseaba seguir a Dios, seguir en armonía a Dios. Y cuando decimos él, estamos hablando del hombre, el hombre varón y el hombre femenino, porque el hombre varón, Adán, y a quien llamamos Adán, porque era el segundo, era la esposa Eva, quien se llamó Eva después del pecado. Sabemos cuál fue el resultado, porque lo estudiamos en la Biblia y porque vivimos en un mundo de pecado y de desgracia y enfermedad y muerte, porque eso es lo que el pecado trae, un mundo completamente desordenado. Pero cuando el hombre se esconde de Dios y Dios viene al atardecer y llama a Adán, Adán llamaba a los dos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán, sale Adán y responde y le dice a Dios, tuve miedo porque estaba desnudo. Y ahí está el diálogo aquel que hemos estudiado, donde Dios sabe que Adán, desde luego Dios lo sabe todo, y nada se le oculta a Dios, porque hasta los pensamientos nuestros lo sabe Dios. Adán confiesa que pecó, pero ya sabemos la historia, le echó la culpa a Eva, finalmente a Dios, Eva hizo lo mismo, le echó la culpa a la serpiente, finalmente a Dios. El caso es que después del pecado, donde los hombres para resolverse habían hecho unos delantales de hoja de higuera, Dios le dice al hombre, le da a conocer algo que nadie conocía sino solamente Dios. Es el plan de la redención. Y en armonía con el plan de la redención, a través del cual el hombre podía volver a estar en armonía con Dios, podía ser capacitado para luchar contra Satanás y vencerlo por la ayuda que Dios le iba a dar. Entonces Dios viste a Adán y a Eva con la piel de cordero, porque Dios es el primero que sacrifica al cordero. Viste a Adán, viste a Eva, y esa ropa que tenían Adán y Eva, la ropa del cordero tenía dos sentidos. Un sentido era el sentido de la muerte, porque con el pecado entró la muerte. Cuando el pecado entra por la muerte, el pecado que produce la muerte solo podía ser destruido con la misma muerte. Por lo tanto, cuando el pecado entra, entra el imperio de la muerte. Pero como que Dios capacita al ser humano que quiera seguir a Dios, que utilice su voluntad para estar de parte de Dios y seguir a Dios,
Entonces Dios lo viste con la piel del cordero. Quiere decir que el cordero, para dar su piel, para que el hombre se vista, tiene que morir. Si el cordero no muere, no puede vestirse el hombre con la piel del cordero. Que el cordero muera significa que el hombre tiene piel con la cual vestirse. En este sentido, el hombre sigue vivo y en condiciones de enfrentarse al mal por causa del cordero que Dios sacrifica para vestir y capacitar al hombre para luchar contra el mal. Ese cordero es el cordero de Dios. Porque ese cordero, por su propia piel, por su propia sangre, por su propia carne, no podía redimir al hombre? Porque el pecado también trajo la muerte para el cordero, y el cordero no tenía la facultad de él mismo salvarse. Pero también ese cordero no era solamente el símbolo de la muerte, sino también que era el símbolo de la vida, porque ese cordero representaba a Dios, que de acuerdo con el plan de la redención que Dios le dio a conocer al ser humano, el Creador, el Hijo de Dios, daría a su Hijo para que viniera a ocupar el lugar del ser humano pecador, para que el ser humano pecador tuviera la capacidad de poder vencer el pecado. En este sentido, el Cordero de Dios está diciendo quién es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, que por la virtud de Cristo, por la capacitación de Cristo, que era representado por ese Cordero, ese primer Cordero que Dios sacrifica, el ser humano puede vestirse con la justicia de Cristo, recibir el poder y la victoria de Cristo, porque Cristo perdona al ser humano que confía en Él. Ese es el origen del Cordero de Dios, el sustituto que Dios dio al hombre para que el hombre pudiera ser vencedor y pudiera vencer al pecado, la muerte, y pudiera estar capacitado para estar con Dios. Ese sustituto era un símbolo del verdadero sustituto de Dios, que es Cristo. Como Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Ese es el cordero que sacrificaron Abel, que sacrificaron los patriarcas, que sacrificaron los hijos de Dios, señalando su fe en el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo entero. No venía a salvar solamente a unas personas de un país o de una nación, sino era el Salvador del mundo entero. Cuando llegó el tiempo en que Cristo iba a nacer, Dios mandó a Elías. Elías era el profeta de Dios que hemos estudiado en la Biblia, que la Biblia señala y que Dios llevó con él al cielo. En el espíritu y el poder de Elías, la voz que clama en el desierto, en Elías vino Juan el Bautista. Elías, en este sentido, representaba a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista llega y comienza a predicar, él comienza a hablar del Cordero de Dios que venía a salvar al mundo. Y Juan el Bautista, cuando Cristo vino donde él estaba, ya el Espíritu Santo le había enseñado cómo reconocer a Jesús
Y le dijo: aquel que vea que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa en él y queda en él, posada en él, ese es. Y cuando Cristo llega, Juan lo señala, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También se enseña en la Biblia, y esto lo hemos presentado en distintos temas, lo estamos haciendo en una recopilación para decir quién es el Cordero Pascual. También antes que Cristo venga por segunda vez, se cumple la misma predicción de que vendría alguien, Elías, como precursor del Mesías. En aquel tiempo fue Juan, pero ahora cuando Jesús vuelve por segunda vez a la tierra, en la parte final de la historia de este mundo, también Dios levanta un pueblo con un mensaje especial. No es que ese mensaje especial lo tiene ese pueblo, Dios lo da a ese pueblo, es un mensaje que está en la Biblia, que está escrito de siempre, lo que los seres humanos no lo habían percibido, porque Dios en la Biblia dio todo lo que el ser humano necesitaba, toda la inspiración que se necesita está en la Biblia. Ahora Dios capacita al ser humano para entender la Biblia y para enseñar el mensaje que en la época que el ser humano esté debe presentar. Y así se levanta un pueblo al final de la historia. Hay un mensaje que predicar, es el mensaje de los tres ángeles, y anuncian la venida de Jesús, y anuncia el juicio de Dios, y anuncia que el pueblo de Dios debe prepararse y predicar el mensaje para que el pueblo de Dios que está preso en Babilonia, que es la confusión religiosa, salga de la confusión, reconozca al Dios verdadero, acepte al Creador del cielo, la tierra y todas las cosas, y en esa predicación se prepara la humanidad para la venida de Cristo. El Cordero, el Cordero de Dios es el Cordero que simboliza a Cristo, que desde el principio que el pecado cae en la tierra, comienza el hombre a escuchar de él. Es el Cordero de Dios que viene al mundo, que muere por el hombre, muere en la cruz, es enterrado, resucita, vence al diablo, vence a la muerte y da la victoria al pueblo de Dios. Es el mismo Jesús que va a venir y va a establecer su reino por la eternidad. Este es el Cordero Pascual. Ahora, aquí vemos otro Cordero que se presenta como el Cordero Pascual. Ya hemos señalado que el Cordero de Dios que representa a Cristo, ¿cuál es? El Cordero Pascual también representa a Cristo, pero de una manera distinta, con una manera distinta. Y entonces, en este tema terminamos acá. Ya hemos explicado lo del Cordero Pascual, lo del Cordero de Dios, y en el próximo hablaremos del Cordero Pascual. Comparte este tema con otros para que sean beneficiados. Nos vemos en nuestra próxima grabación.